Mi nuera Laura me llamó, gritando que había destrozado mi casa. Mi corazón se heló. ¡Qué traición tan profunda! Pero yo ya no vivía allí. Les había vendido mi hogar, mi patrimonio de toda una vida, a unos policías por una buena suma. Ella creyó que su rabia me hundiría. Se equivocó. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Tengo 62 años y hace poco que me jubilé. Siempre pensé que, con mis hijos ya mayores y mi vida hecha, no me quedaría nada que lamentar. Creía que la tranquilidad era la meta final, el premio a tantos años de esfuerzo. Pero un día, me di cuenta, hay cosas que no siempre se devuelven, aunque las entregues con todo el corazón. Hay paz que solo llega después de la tormenta, después de la batalla. Y mi batalla, queridos oyentes, comenzó con un timbrazo de teléfono una mañana de viernes que jamás olvidaré. Ese viernes por la mañana, a las 9:15, el sol entraba suavemente por la ventana de mi pequeño apartamento. Un hilo dorado que se posaba sobre la taza de café humeante en la mesa de la cocina. Me había mudado hacía poco, apenas 3 meses, a este rincón tranquilo en el centro de Sevilla. Un barrio con su olor a azahar en primavera, donde las campanas de la Giralda marcaban las horas. Nada de lujos, pero cada cortina, cada cojín, cada cuadro en la pared era un reflejo de mí, de mis gustos, de mi propia paz. Había encontrado mi remanso, mi verdadero hogar después de tantos años. Mi mano aún temblaba un poco al coger la taza, un leve eco de los nervios que me habían acompañado la mayor parte de mi vida. Pero hoy, ese temblor era distinto. Era una vibración de vida, no de miedo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El sonido, fuerte y discordante, rompió la burbuja de mi calma. Miré la pantalla, Laura. Mi nuera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hacía meses que no hablaba con ella, y sabía que cualquier llamada suya no traería nada bueno. Respiré hondo. «Aló», dije, con una voz que sorprendió incluso a mí misma por su serenidad. Al otro lado de la línea, la voz de Laura era un torbellino descontrolado. Un huracán de rabia que me hizo estremecer por dentro. «Carmen», gritó. No me llamó madre, ni siquiera suegra. Solo, Carmen, con un desprecio que quemaba. «Vieja bruja inútil. He entrado en tu casa y lo he destrozado todo». Mi corazón dio un brinco. Las palabras de Laura eran cuchillos, uno tras otro. «He roto los platos, he destrozado los vasos, he rasgado tu ropa y lo he tirado todo al suelo. Tu cumpleaños será un infierno completo. No mereces un solo día de paz en tu miserable vida». Por un segundo, me quedé completamente muda. Mi corazón se aceleró, golpeando con fuerza contra mis costillas. Mis manos comenzaron a temblar, y esta vez no era adrenalina, era el viejo miedo. Pero entonces, una sensación extraña me invadió. Una calma helada, diferente a todo lo que había sentido antes. Era como si, de repente, una barrera invisible se hubiese levantado dentro de mí. Una fortaleza que, no sabía, aún poseía. «Querida Laura», respondí, con una tranquilidad que no solo la sorprendió a ella, sino a mí misma. La escuché al otro lado de la línea. Su frenesí de gritos se detuvo bruscamente. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración, pausada, lenta. «Hay un pequeño problema en tu plan perfecto de destrucción». El silencio al otro lado se hizo más denso. Pude casi visualizarla, con el teléfono pegado a la oreja, intentando procesar mis palabras. La escuché tragar saliva. La rabia en su voz se había evaporado, dejando un vacío helado. «Me mudé hace 3 meses, amor», continué, dejando que cada palabra cayera con el peso de la verdad.
La casa donde acabas de hacer esa hermosa demostración de tu ira, ahora está ocupada por el comisario Ricardo Vidal. Él vive allí con su esposa, Elena, y sus 2 hijos pequeños. Lo que siguió fue el silencio más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Podía sentirlo, incluso a través del teléfono. Era el momento exacto en que la realidad la golpeó como un martillo, con una fuerza brutal. Casi podía visualizar la desesperación apoderándose de su rostro, el color huyendo de sus mejillas, dejándola pálida y sin aliento. Esto no es posible, balbuceó, y por primera vez en años, su voz sonó pequeña, frágil. Demasiado frágil. Es muy posible, sí, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Y me imagino que en este preciso instante, debes estar escuchando algún ruido interesante acercándose a la casa. Sirenas, quizás. La llamada se cortó abruptamente. El silencio se instaló de nuevo en mi cocina, pero esta vez era un silencio de victoria. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé parada, aún sosteniendo la taza de café. Las manos aún temblaban levemente, sí, pero no de miedo. Era adrenalina pura corriendo por mis venas. Una sensación de liberación que me invadió por completo. Por primera vez en 8 años, sonreí de verdad. Una sonrisa amplia, sincera. Y me sentí, realmente, viva. Miré alrededor de mi pequeño hogar. Nada lujoso, lo sé. Pero cada objeto allí había sido elegido por mí. Cada cortina. Cada cojín. Cada cuadro en la pared. Todos reflejaban mi gusto, mi personalidad. Ya no había nada de Laura dictando cómo debía ser mi vida. La casa era mía. Mi vida era mía. Pero para entender cómo llegué a ese momento de liberación, a ese punto de inflexión donde la paz por fin me encontró, necesito volver atrás en el tiempo. Necesito contarles cómo empezó todo. Los signos estaban ahí desde el principio, sí. Pero yo elegí ignorarlos. Por amor a mi hijo. Mi vida, antes de que Laura irrumpiera en ella, era la vida de muchas mujeres de mi generación. Mi esposo, que en paz descanse, falleció cuando Miguel era muy pequeño. Fui madre soltera, saben ustedes. Me dediqué en cuerpo y alma a criar a mi hijo. Trabajé duro, cosiendo para tiendas de ropa, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para que a mi Miguel no le faltara de nada. Mi casa, esa casa en el que Laura acababa de montar el número, fue construida con cada puntada, con cada hora extra de trabajo. Era mi refugio, el nido que formé para mi pequeño, donde crecería seguro y feliz. Mi orgullo. Cuando Miguel creció, se convirtió en un hombre bueno, trabajador. Un poco ingenuo, quizás. Siempre con un corazón demasiado grande para su propio bien. Verlo feliz era mi única meta. Pensaba que, si él encontraba una buena mujer, mi misión estaría cumplida. Y entonces, apareció ella. Fue hace 8 años. Miguel, por aquel entonces tenía unos 30 y pocos, llegó a casa una noche, radiante. No lo había visto tan ilusionado desde niño. Mamá, me dijo, con los ojos brillando, he conocido a la mujer más maravillosa del mundo. Se llama Laura. Me habló de ella sin parar. Que era rubia, guapa, vendedora en una tienda de ropa de esas caras en el centro de Sevilla. Que era inteligente, divertida, que lo tenía todo. Yo escuchaba, claro, con el corazón un poco encogido. Una madre siempre teme perder a su hijo, ¿verdad? Pero también sentía una alegría inmensa por él. Quería verle feliz. El primer encuentro con Laura fue en mi propia casa. Ella llegó con un ramo de claveles para mí, rojos, intensos. Y una sonrisa. Una sonrisa que iluminaba toda la estancia. Doña Carmen, me dijo,
con una dulzura que me derritió. Miguel me ha hablado tanto de usted que siento como si la conociera de toda la vida. Su hijo es tan dedicado, ¿verdad? Eso demuestra lo bien que lo educó usted. Me elogió la comida, dijo que mi casa era acogedora y me preguntó sobre mi vida con un interés que parecía genuino. O al menos, eso creí yo. En aquel momento, esas palabras me llenaron de orgullo. Por fin. Mi hijo había encontrado a una muchacha que valoraba nuestra relación, que entendía la importancia de la familia. Qué inocente fui, queridos oyentes. Qué ciega. Pero uno no ve el veneno cuando viene envuelto en papel de regalo, ¿verdad? Los primeros meses fueron realmente buenos. Laura venía a cenar a casa al menos 2 veces por semana. Siempre se ofrecía a ayudar en la cocina, siempre interesada en mis historias. Me preguntaba sobre mi juventud, sobre cómo había sido criar a Miguel sola después de la muerte de su padre, sobre mis aficiones y planes para la jubilación. Yo pensaba que no solo había ganado una nuera, sino una hija. Me sentía plena. Se casaron 8 meses después de conocerse. Una ceremonia sencilla, sí, pero muy bonita en una ermita a las afueras. Laura insistió en que caminara con ella hasta el altar, diciendo que quería que me sintiera una parte especial de aquel momento. Lloré de emoción. Creí que ese era el inicio de una nueva y hermosa etapa en mi vida. La luna de miel fue en la Costa del Sol, una semana en Mijas, ya que Miguel no podía ausentarse mucho del trabajo. Cuando volvieron, Laura me hizo una propuesta. Doña Carmen, me dijo, con esa sonrisa que tanto me engañaba. Hemos pensado en vivir con usted temporalmente, mientras ahorramos para comprar nuestra propia casa. Serán solo unos meses, ¿verdad? Así yo puedo aprender más recetas de su cocina. Puede enseñarme a cuidar bien de Miguel, justo como a él le gusta. ¿Cómo podría decir que no? La casa era grande, tenía 3 dormitorios, y la idea de tener compañía me animaba. Además, ayudarían con los gastos. Parecía una situación ideal. Había espacio para todos. O eso creía yo. Al final, lo que me ganó fue la soledad. Años en silencio, solo con mis pensamientos. Un hijo que, con los años, había puesto su nido aparte. Y de repente, la promesa de una familia completa de nuevo. Me parecía un sueño. Qué equivocada estaba. El veneno, saben ustedes, se sirve a veces en copas de cristal finísimo. Y uno, por no romper el encanto, lo bebe sin cuestionar. Los primeros indicios de que algo no iba bien aparecieron apenas a la segunda semana de que Laura y Miguel se mudaran. Fue en la cocina, mi cocina. El corazón de mi hogar. Allí había pasado incontables horas, preparando comidas, remendando ropas, consolando a mi hijo. Laura, con su habitual sonrisa, empezó a reorganizar. Dijo que quería optimizar el espacio, dejarlo todo más práctico. Y claro, ¿quién iba a decirle que no? Ella era joven, con ideas nuevas. Movió todos los utensilios del lugar. Tiró algunas de mis ollas antiguas, esas que habían pasado de mi madre a mí, diciendo que ya no servían. Recuerdo una en particular, una olla de barro que usaba para mis potajes. Doña Carmen, me dijo, sosteniéndola con desdén. Este cacharro está muy viejo. Necesitamos algo moderno, antiadherente. Mi corazón se encogió, pero sonreí. No quería ser la suegra quejica. Doña Carmen, usted no se molesta, ¿verdad?, me preguntó, pero ya lo había hecho. Es que estoy acostumbrada a cocinar de una manera diferente. Pero no se preocupe, yo le enseño dónde está cada cosa. Esa frase debería haberme encendido todas las alarmas. Ella iba a enseñarme dónde estaban las cosas en mi propia cocina.
pero en aquel entonces, me tragué el disgusto. Y sonreí, sí. Sonreí. En las semanas siguientes, otros cambios fueron sucediendo. Laura sugirió cambiar el sofá del salón porque el antiguo no combinaba con su estilo. Compró nuevas toallas de mesa, nuevas alfombras, nuevas cortinas. Siempre con la excusa de que quería dejar la casa más bonita, más moderna. Recuerdo una tarde en que me mostró unas telas para las cortinas. Eran colores que nunca habría elegido yo. Doña Carmen, usted tiene un gusto clásico, precioso, sí, pero ¿qué tal si le damos un lavado de cara? Traer la casa a los tiempos actuales, ¿sabe? Miguel, mi hijo, apoyaba todos los cambios. Para él, Laura estaba cuidando de nuestra casa, con cariño, dejándolo todo más acogedor. Mamá, ¿no crees que está quedando precioso?, me decía, con esa inocencia suya. Él no se daba cuenta. No percibía que cada cambio borraba un poco más de mi presencia allí. Como si mi rastro se desvaneciera lentamente, pieza a pieza, en mi propio hogar. Yo, que había dedicado mi vida a construir ese espacio, ahora me veía convertida en una simple espectadora. Pero lo peor, queridos oyentes, eran las pequeñas humillaciones. Disfrazadas, claro está, de cuidado. Cuando llegaban visitas, Laura siempre se colocaba como la dueña de la casa. Era ella quien recibía a los invitados en la puerta, quien servía los cafés, quien daba las coordenadas sobre dónde sentarse y qué hacer. Yo me convertía en una especie de ayudante silenciosa. Doña Carmen está un poco cansada hoy, decía cuando alguien intentaba iniciar una conversación conmigo. Pero le encantó saber que han venido a visitarnos. Sentía un nudo en la garganta. Quería gritar, quería decirles que no estaba cansada, que sí quería hablar. Pero me callaba. Callaba por Miguel. Callaba por la paz familiar. Callaba por miedo a ser la suegra difícil de la que Laura ya empezaba a hablar por lo bajo. Uno se acostumbra al silencio, ¿saben? Y el silencio, a veces, se convierte en tu peor enemigo. Queridos oyentes, sé que muchos de ustedes habrán vivido situaciones similares, o quizás han sido testigos de ellas. Me gustaría saber qué piensan de lo que le estaba pasando a esta pobre madre. ¿Habrían actuado de manera diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en el canal. Su perspectiva es valiosa para todos nosotros. Con el tiempo, las cosas no solo no mejoraron, sino que empeoraron. La sutileza de Laura se desvaneció, dando paso a una posesión descarada de mi espacio. Recuerden mi cuarto de costura. Era mi refugio, mi rincón sagrado donde mis manos daban vida a la tela, donde mis pensamientos encontraban paz. Pues bien. Un día, Laura decidió que ese cuarto sería su oficina personal. Doña Carmen, me dijo con una sonrisa demasiado amplia, usted ya no usa tanto la máquina de coser, ¿verdad? Y este espacio es perfecto para mis cosas de la tienda. Así estoy más cerca de Miguel y puedo ayudar mejor con los gastos de la casa. Sin pedir permiso. Sin consultarme. Simplemente lo anunció. Mis máquinas de coser, mis telas de tantos años, mis patrones, todos mis proyectos, todo fue a parar al sótano húmedo. Allí, entre polvo y telarañas, se estropearon. Mi corazón se rompió un poco más ese día. Un trozo de mi identidad, arrojado a la oscuridad. Luego vino el control del dinero. Cambió la cerradura de la despensa y empezó a controlar cada grano de arroz que entraba y salía de allí. Siempre con la excusa de que estaba organizando mejor los gastos de la casa, o ayudando a Miguel a ahorrar. Pero la verdad, la cruda verdad, era que yo no tenía acceso a nada sin su permiso. Mis propias cosas. Mi propia comida. De repente, necesitaba pedirle permiso para algo que siempre había sido mío.
Me sentía una intrusa. O peor aún, una niña pequeña, bajo la tutela de alguien más. Pero lo más doloroso de todo, lo que me dejaba el alma en carne viva, eran las reuniones de familia. Laura se esmeraba en ponerme siempre en situaciones embarazosas. Me servía la última en la mesa, mientras ella y Miguel, con sus platos llenos, brindaban y reían. Olvidaba incluir mi plato en las fotos de familia, como si yo no existiera, como si fuese un fantasma. Hablaba de planes familiares, de viajes, de cenas, como si yo no estuviera presente, como si mi opinión no importara. Yo estaba allí, sentada, escuchando, observando. Y el dolor era un fuego lento. Y cuando Miguel, mi hijo, preguntaba algo, ella siempre respondía con una sonrisita. Ah, ya sabes cómo es, ¿verdad, hijo? Tu madre prefiere estar más calladita en su rinconcito. Ya está mayor, necesita descansar. ¿Descansar? ¿De qué? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De participar en mi propia familia? Esa frase, tu madre prefiere estar más calladita, se me clavaba como una espina. Hacía que la gente me mirara con una mezcla de pena y condescendencia. La gota que colmó el vaso, la que hizo que el vaso se desbordara por completo, ocurrió hace 4 meses. Era el aniversario de boda de Laura y Miguel. Laura organizó una fiesta por todo lo alto en mi casa. Invitó a todos sus amigos, a sus parientes, a gente que yo apenas conocía. En el momento de las fotos oficiales, esas que luego publicaba en redes, ella simplemente me ignoró. Me hizo a un lado. Cuando algunos invitados, más amables, preguntaron dónde estaba yo, ella respondió en voz alta, para que todos la escucharan: «Ay, doña Carmen está un poco cansada, saben cómo es. La edad ya no perdona. Mejor dejarla descansar». Yo estaba justo allí. En el salón de al lado. Oyendo cada palabra. Cada una de ellas. Fue en ese momento, queridos oyentes, cuando algo dentro de mí se despertó. No fue rabia, no. Fue algo más profundo. Era una fuerza que no sabía que todavía existía. Era la conciencia de que yo merecía más que aquello. Mucho más. Esa noche, mientras la fiesta seguía y la música retumbaba, me senté en mi cama, la que antes era mi cama, y decidí que no podía seguir así. La humillación pública fue mi punto de inflexión. Fue el «basta ya», que mi alma había gritado en silencio durante 8 años. Esa misma noche, después de la humillación, empecé a planear mi fuga. La palabra fuga quizás suena dramática, ¿verdad? Pero así lo sentía. Como escapar de una prisión invisible. No le conté a nadie. Ni a Miguel, por supuesto, ni a ninguna de mis pocas amigas. Laura tenía ojos y oídos por todas partes. Sabía que, si decía una sola palabra, ella me lo impediría. Durante 3 meses, organicé todo en un silencio absoluto. Mi mente, que había estado adormecida por la pena y la resignación, de repente se volvió aguda, calculadora. Abrí una cuenta bancaria separada, pequeña, con mis ahorros de toda la vida y el dinero de mi pensión. Sabía que necesitaría un colchón. Mi primer paso fue encontrar un nuevo hogar. No quería lujos. Solo un espacio mío, donde pudiera respirar tranquila. Empecé a mirar anuncios de apartamentos pequeños en el centro de Sevilla, en barrios como Triana o la Alameda, que tienen vida, pero también su calma. Un día, encontré uno que me pareció perfecto. Un apartamento pequeñito, sí, pero acogedor, con un balcón para mis macetas y cerca del mercado y la farmacia. Fui a verlo a escondidas. Me enamoré de la luz que entraba por la ventana. A partir de ese día, el apartamento se convirtió en mi obsesión. Contacté con una inmobiliaria de confianza,
una que no era del barrio de Miguel, y puse mi antigua casa a la venta. Fue un proceso lento, discreto. No quería levantar sospechas. El agente fue muy comprensivo. Doña Carmen, me dijo, entiendo su situación. Seré todo lo discreto posible. Poco a poco, con una paciencia que no sabía que tenía, empecé a llevar mis cosas más importantes para allá. Siempre cuando Laura y Miguel salían juntos, o cuando yo iba al mercado, con una bolsa un poco más grande de lo normal. Unas cajas con mis libros más queridos, unas fotos antiguas, algunos objetos de costura que había logrado rescatar del sótano. Cosas pequeñas, sí. Pero cada objeto que llevaba a mi nuevo nido era una victoria. Era un trozo de mí que rescataba de las garras de Laura. La última semana antes de la mudanza definitiva, Laura estuvo especialmente irritante. No paraba de hablar sobre cómo estaba, ansiosa, por renovar la decoración de la casa, sobre los planes que tenía para transformar algunos de los cuartos que no estaban siendo bien aprovechados. Se refería, claro, a los pocos rincones que aún conservaban algo de mí. Yo la escuchaba con una calma pasmosa, asintiendo, sonriendo. Claro, querida. Muy buenas ideas, le decía, mientras por dentro, mi corazón bailaba de emoción. No sabía la ironía de sus palabras. Y así fue como vendí mi casa, el hogar que había sido mío durante 25 años, a una familia encantadora. El comprador fue el comisario Ricardo Vidal. Un hombre educado, padre de familia, con 2 hijos pequeños. Exactamente el tipo de persona que deseaba que cuidara de mi antiguo hogar. Recuerdo firmar los papeles, mi mano no temblaba. Sentí una paz, una determinación, que me sorprendió. El día de la mudanza fue discreto, apenas unas furgonetas pequeñas. Miguel y Laura estaban de fin de semana fuera, en un pueblo costero. Era mi oportunidad. Recuerdo la última vez que cerré la puerta de aquella casa. No sentí tristeza. Sentí una liberación inmensa. Un peso de 8 años que se desprendía de mis hombros. Ahora, sentada aquí, en mi apartamento nuevo, con el café en la mesa y el sol entrando por la ventana, escuchándola a ella balbucear por teléfono, intentando procesar la magnitud de lo que había hecho, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. La justicia, a su manera, estaba comenzando. Yo había huido. Y ahora, Laura se había estampado de cara contra una pared. La suya. La llamada con Laura se había cortado, dejándome con una extraña mezcla de alivio y una punzada de preocupación. Sabía que lo que había hecho era grave. Muy grave. No solo por el destrozo, sino por la persona a la que había afectado. El comisario Vidal no era un cualquiera. Apenas una hora después de aquel torbellino telefónico, mi móvil volvió a sonar. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero algo me dijo que debía cogerlo. Doña Carmen, se escuchó una voz masculina, firme pero amable. Soy el comisario Ricardo Vidal. Me imagino que estará al tanto de la visita inesperada que hemos tenido esta mañana. Asentí, aunque él no podía verme. Sí, comisario. Estoy al tanto. Me llamó mi nuera, Laura. Exacto. La situación es un poco delicada. La joven ha irrumpido en mi propiedad, ha causado daños considerables y, bueno, mi esposa y mis hijos pequeños estaban en casa. Ha sido un susto bastante grande. Podía sentir la seriedad en su voz. Necesito que venga a la comisaría. O, si le es más cómodo, podría venir a la antigua casa para que identifique a la persona y me cuente lo que sabe de la situación. Elegí ir a la casa. Sentía que necesitaba ver con mis propios ojos lo que Laura había hecho. Necesitaba cerrar ese capítulo. Cuando llegué a la calle, la escena era
surrealista. Coches de policía con las luces parpadeando. Vecinos curiosos asomándose por las ventanas, con el rumor en el aire. Y allí, mi antiguo hogar, ahora con la puerta principal forzada. El comisario Ricardo Vidal me recibió en la puerta con un apretón de manos firme. Su rostro, serio, denotaba el disgusto. Doña Carmen, necesito entender esta historia, me dijo, mientras me hacía pasar. La casa. Mi casa de 25 años. Platos rotos en el suelo de la cocina, las cortinas del salón rasgadas, fotografías de la familia del comisario, las de sus hijos pequeños, pisoteadas. Laura había hecho exactamente lo que prometió por teléfono. Había cumplido su amenaza. Y allí estaba ella. Sentada en el sofá, con las manos esposadas, el rostro hinchado de tanto llorar. Cuando me vio, bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Una punzada de pena? No, no era pena. Era una mezcla de agotamiento y la confirmación de que todo había llegado a su fin. Ella es mi nuera, comisario, le dije a Vidal, mi voz firme, sin titubear. Casada con mi hijo desde hace 8 años. Pero como usted bien dice, no tiene derecho alguno a estar aquí. Le vendí la casa a usted y a su familia hace 3 meses, y ella lo sabía perfectamente. Aunque sabía que no lo sabía realmente, la intencionalidad de mi huida era clara. ¿Tiene alguna idea de por qué hizo esto?, preguntó el comisario, su mirada analítica se posó en mí. Respiré hondo. Era el momento. El momento de contar toda la verdad. Comisario, Laura siempre ha tenido problemas conmigo. Desde que se casó con mi hijo, ha intentado echarme de mi propia casa. Con insinuaciones, con comentarios, con situaciones incómodas. Me trataba como un estorbo. Hace 3 meses, me cansé de esta situación y decidí mudarme sin avisar a nadie. Aparentemente, ella lo descubrió hoy. Y no le ha gustado nada la noticia. El comisario anotó todo en su libreta, meneando la cabeza con desaprobación. Doña Carmen, la situación es grave. Tenemos allanamiento de morada, daños a la propiedad, perturbación del orden. Mi esposa estaba en casa con los niños cuando ella forzó la puerta. Los niños se quedaron aterrorizados. Mi corazón se apretó. Laura había aterrorizado a una familia inocente. Por su rabia. Por su rencor hacia mí. Lo siento mucho, comisario, dije, sintiendo el peso de la culpa, aunque no fuera mía directamente. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. De hecho, sí, lo hay. Necesito que preste declaración formal sobre el historial de su relación con su nuera. Esto ayudará a establecer el móvil del delito. Fue entonces cuando percibí que Laura me miraba de reojo, sus ojos rojos y desesperados. Por primera vez en 8 años, ella no tenía el control. No podía manipular los hechos. No podía contar su versión de la historia primero. No podía ponerme como la villana de la narrativa. Doña Carmen, me llamó con voz ahogada. Por favor, explique que fue solo un malentendido. Estaba nerviosa, confusa. La miré fijamente durante un largo momento. Recordé todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que me hizo sentir como una extraña en mi propia casa. Pero también recordé que era la madre de mis nietos, la esposa de mi hijo. Laura, le dije con calma. No fue un malentendido. Fue una invasión. Has roto la puerta de la casa de una familia inocente, has destrozado sus pertenencias, has asustado a niños pequeños. Esto tiene un nombre. Un delito. Su rostro se descompuso por completo. Pero yo no lo sabía. Nadie me dijo que usted había vendido la casa. Miguel no lo sabía.
Los vecinos no lo sabían. Balbuceaba, desesperada. ¿Y de quién es la culpa de eso, Laura? ¿Quién dijo que yo necesitaba avisarte sobre mis decisiones? ¿Quién dijo que necesitaba tu autorización para vender mi propia casa? El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Por primera vez, estaba escuchando verdades que nadie había tenido el coraje de decirle. El comisario me acompañó a la comisaría, donde presté declaración detallada sobre toda la situación. Conté sobre los años de hostilidad velada, sobre sus intentos de apartarme de mi propia casa, sobre la decisión de mudarme en secreto para escapar de aquella atmósfera tóxica. Doña Carmen, ¿tiene pruebas de estas situaciones que relata?, preguntó el oficial que tomaba nota. Tengo mensajes de WhatsApp, tengo correos electrónicos, tengo vecinos que presenciaron algunas situaciones. Y tengo a mi propio hijo, que aunque no percibía lo que estaba sucediendo, puede confirmar que ella siempre manifestó el deseo de que yo buscara otro lugar para vivir. Durante la declaración, recibí 3 llamadas de Miguel. No contesté ninguna. Sabía que Laura había conseguido avisar a alguien sobre su detención y que la noticia ya le había llegado a él. Cuando salí de la comisaría, ya eran las 5 de la tarde. Laura había sido formalmente imputada por allanamiento de morada, daños a la propiedad y perturbación del orden. La fianza se estipuló en 4.000 euros. Volví a mi apartamento con una sensación extraña en el pecho. No era alegría por su desgracia, no. Era alivio. Finalmente, la máscara se había caído por completo. Finalmente, sus verdaderas intenciones estaban expuestas para que todos las vieran. Esa noche, a las 7, mi teléfono volvió a sonar. Era Miguel. Y por primera vez en meses, contesté una llamada suya. La voz de mi hijo sonaba distinta. No era el tono distante y manipulado al que Laura me había acostumbrado. Había una urgencia, una preocupación genuina. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué historia es esta? Laura está detenida. Dice que vendiste la casa sin avisar a nadie y que ahora la acusan de allanamiento. Exactamente, hijo. Vendí mi casa hace 3 meses y me mudé. Laura lo descubrió hoy, invadió la casa de la familia que vive allí ahora y causó un daño considerable. Pero mamá, ¿por qué no nos avisaste de la mudanza? Podríamos haberte ayudado, haber hablado. Su voz se quebró. Por primera vez en años, sentí que era mi hijo quien me hablaba, no el Miguel que Laura había moldeado. Hijo, necesito contarte algunas cosas que nunca quisiste escuchar. Mi voz era firme. Sabía que esta conversación sería dura. Para los dos. La conversación con Miguel duró 3 horas. 3 horas en las que, por fin, pude contarle a mi hijo la verdad sobre lo que había sido mi vida durante los últimos 8 años. Él me escuchó. Por primera vez. Sin interrupciones, sin excusas, sin justificaciones para los comportamientos de su esposa. Mamá, juro que no sabía nada de esto, dijo, y por primera vez en años, percibí que hablaba en serio. La venda, por fin, se le caía de los ojos. Laura siempre me decía que ustedes dos se llevaban súper bien, que ella te cuidaba con cariño. Hijo, ella realmente cuidaba. Cuidaba para que yo me sintiera invisible en mi propia casa. La voz me temblaba, pero no me detuve. Durante nuestra conversación, le conté episodio por episodio. Le recordé los cambios en la decoración que borraban mi presencia. Le hablé de las humillaciones disfrazadas de cuidado. De los comentarios venenosos susurrados solo para mí. De la forma en que ella asumió el control total de la casa en pocos meses. ¿Recuerdas cuando sugirió convertir mi cuarto de costura en su oficina?, le pregunté. Lo recuerdo, sí. Dijo que era para que tú tuvieras más espacio en tu habitación.
Miguel, mi habitación no necesitaba más espacio. Ella quería apropiarse del único rinconcito de la casa que aún era solo mío. Y lo consiguió. Todas mis máquinas de coser, mis telas, mis proyectos, todo fue al sótano húmedo, donde se estropeó. Pude escuchar el silencio pesado al otro lado de la línea. Miguel estaba procesando informaciones que nunca había considerado bajo esa perspectiva. ¿Y las reuniones de familia, hijo? ¿Nunca percibiste cómo me trataba cuando teníamos visitas? Yo creía que ella estaba siendo cuidadosa contigo, mamá. Siempre decía que quería que descansaras más. ¿Descansar de qué, Miguel? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De participar en mi propia familia? Me dolía cada palabra, pero era necesario. Era como desinfectar una herida profunda. Fue entonces cuando me hizo la pregunta que estaba esperando. Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto antes? Porque lo intenté, hijo. Varias veces. Pero tú siempre encontrabas una justificación para ella. Siempre me hacía sentir como si yo fuera una suegra celosa, envidiosa de la felicidad de su hijo. Entonces, dejé de intentarlo. La verdad, Miguel, es que Laura había construido un sistema perfecto. Para el mundo exterior, era la nuera ejemplar. Para ti, era la esposa preocupada por el bienestar de su suegra. Y para mí, ella era la verdadera dueña de la casa que yo había construido con tanto esfuerzo. Mamá, necesito procesar todo esto. Necesito pensar, hablar con Laura cuando salga de la comisaría. Su voz sonaba exhausta, pero ya no había defensa, solo confusión y dolor. Hijo, harás lo que creas mejor, pero necesito que entiendas una cosa. Yo no voy a aceptar más ser tratada como un estorbo. Encontré mi paz en este apartamento nuevo y no pretendo renunciar a ella. Esa noche, sola en mi rincón, reflexioné sobre los años que había perdido anulándome a mí misma para mantener la armonía familiar. Cuántas veces me tragué palabras que deberían haber sido dichas. Cuántas humillaciones acepté en nombre de una falsa paz. Si han llegado hasta aquí, les ruego que me ayuden dejando un run en los comentarios, para saber que aún tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es mi mayor aliento para seguir contando la parte final. La mañana siguiente a mi larga conversación con Miguel, recibí una llamada inesperada. Era Isabel, mi vecina de la antigua casa. Doña Carmen, me dijo, su voz cautelosa. Me he enterado de lo que pasó ayer. Quería decirle que lo siento mucho y también que, bueno, había cosas que siempre quise contarle, pero no sabía cómo. Mi estómago se contrajo. Una parte de mí no quería oír, pero otra parte necesitaba saber la extensión completa de la situación. ¿Qué tipo de cosas, Isabel?, pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ella siempre les decía a las vecinas que usted se estaba volviendo un poco cascarrabias, ¿sabe? Que era difícil tratar con usted, que había que tener paciencia, porque los viejos son complicados. Cada palabra era como una puñalada. Cuando usted salía a hacer la compra, comentaba que usted tardaba mucho, que ya no debería salir sola. Que ella tenía que estar siempre pendiente. Laura había pasado años construyendo una narrativa sobre mí para todo el vecindario. Una narrativa donde yo era la viejecita problemática que ella cuidaba por caridad. Y cuando usted decidió vender la casa, doña Carmen, continuó Isabel, varias personas comentaron que les pareció extraño que no avisara a nadie. Pero ahora entiendo por qué hizo eso. Usted sabía que ella intentaría impedirlo, ¿verdad? Sabía que sí, Isabel. Por eso lo mantuve todo en secreto. Pues, mire, fue muy astuta. Y sabe, doña Carmen, puedo testificar sobre muchas cosas si lo necesita. Vi situaciones que me incomodaban, pero no sabía si debía meterme.
Su voz era sincera. Durante el fin de semana, recibí otras 3 llamadas similares. Vecinos que habían presenciado situaciones vergonzosas y que ahora, con todo expuesto, se sentían a gusto para contar lo que sabían. Aparentemente, Laura había creado todo un discurso sobre mí en el vecindario. Yo era la suegra difícil, la terca, la que no aceptaba los cambios naturales de la vida. Ella era la nuera paciente que hacía todo lo posible por complacerme, pero que sufría en silencio con mis caprichos de anciana. Aquellas llamadas, aunque dolorosas al principio, me trajeron una extraña sensación de alivio. No estaba sola. No había imaginado todo. El domingo por la noche, Miguel apareció en mi apartamento. Estaba demacrado, con ojeras profundas, claramente afectado por los acontecimientos de los últimos días. Mamá, me dijo, sentándose con un suspiro pesado, pagué la fianza de Laura. Está en casa ahora, pero las cosas entre nosotros no están bien. Me lo imagino, hijo. He hablado con ella sobre todo lo que me contaste. Al principio, lo negó. Dijo que tú estabas exagerando, que habías malinterpretado las situaciones. Pero cuando empecé a confrontarla con detalles específicos, los que tú me dijiste, terminó admitiendo algunas cosas. Nos sentamos en mi pequeña sala y, por primera vez en años, tuve la impresión de tener a mi hijo de vuelta. No al marido de Laura, no al yerno que ella había moldeado poco a poco. A mi hijo. Dijo que realmente siempre sintió celos de nuestra relación, mamá. Que tenía miedo de no ser aceptada, de ser vista como una intrusa. Y que, por eso, intentó asumir el control de la situación. Miguel me miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. ¿Y tú, Miguel, qué piensas de todo esto?, le pregunté. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos. Creo que fui un pésimo hijo, mamá. Dejé que ella te hiciera cosas que yo nunca debería haber permitido. Y peor, la ayudé sin darme cuenta. Cada vez que la defendía, cada vez que minimizaba tus quejas, estaba siendo cómplice. Ver a mi hijo reconociendo sus errores fue un alivio inmenso. Pero también trajo un dolor profundo. ¿Cuántos años habíamos perdido por culpa de esa dinámica tóxica? ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Laura tendrá que responder penalmente por lo que hizo. Y yo necesito reconsiderar muchas cosas sobre mi matrimonio. Cuando se fue esa noche, sentí que algo había cambiado definitivamente. La verdad había salido a la luz, las máscaras habían caído. Ahora quedaba ver cómo cada uno de nosotros lidiaría con esa nueva realidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. El proceso criminal contra Laura seguía su curso normal, y en cada audiencia, nuevas capas de la situación salían a la luz. El abogado de Laura intentó alegar un trastorno emocional temporal, pero las evidencias eran incontestables. Ella había planeado la invasión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El comisario Ricardo Vidal fue muy atento durante todo el procedimiento, siempre manteniéndome informada sobre los próximos pasos. Su familia había sufrido un trauma real con la invasión, especialmente los niños, y eso pesaba en la gravedad de la situación. Doña Carmen, me dijo en una de las audiencias, quiero que sepa que no tenemos ningún resentimiento contra usted. Entendemos que fue víctima de la situación tanto como nosotros. Le agradecí su amabilidad. 3 meses después de la invasión, llegó el día del juicio. Laura había cambiado mucho físicamente en ese periodo. Estaba más delgada, con ojeras profundas, claramente afectada por los eventos. Cuando nuestros ojos se cruzaron en el tribunal, vi en ellos algo que nunca había visto antes. Una humillación genuina. El juicio fue rápido, las evidencias eran claras,
las testigos fueron contundentes. El comisario Ricardo Vidal, su esposa Elena, los vecinos que presenciaron la invasión, el perito que evaluó los daños, todos confirmaron la gravedad de lo que ella había hecho. Cuando llegó la hora de que Laura hablara, se levantó, temblorosa. Señoría, dijo, con una voz apenas audible. Sé que cometí un error grave. No tengo excusas para lo que hice. Estaba descontrolada, con rabia, y actué sin pensar en las consecuencias. Pido perdón a la familia que perjudiqué y pido perdón a mi suegra. Miró directamente hacia mí al decir estas últimas palabras. Era la primera vez en 8 años que veía algo parecido al arrepentimiento genuino en sus ojos. El juez fue claro en su decisión. 2 años de prisión en régimen abierto, prestación de servicios comunitarios y una indemnización por los daños materiales y morales causados a la familia del comisario. Además, una medida de protección que la prohibía acercarse a mí durante 2 años. Cuando salimos del tribunal, Miguel estaba visiblemente afectado. Mamá, sé que ella se equivocó, pero ver a Laura siendo condenada es difícil. Hijo, ella no está siendo condenada por ser una nuera difícil. Está siendo condenada por cometer delitos. Existe una diferencia. Esa noche, sola en casa, reflexioné sobre todo el proceso. La justicia se había hecho. Pero no sentía alegría con ello. Sentía, sobre todo, alivio. El capítulo más doloroso de mi vida, por fin, se había cerrado. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Después del juicio, sentí que un velo se había levantado de mi vida. Ya no había la sombra de Laura cerniéndose sobre mí. Empecé a llenar mi tiempo, y mi corazón, con cosas que verdaderamente me nutrían. Me inscribí en un curso de pintura de acuarela en la Universidad de la Tercera Edad, en el centro de Sevilla. Siempre había soñado con pintar. Las acuarelas, suaves, transparentes, se convirtieron en mi nueva pasión. Fue allí donde conocí a doña Pilar. Una mujer maravillosa, de 70 años, viuda como yo, con una risa contagiosa y una vitalidad que desmentía su edad. Niña, me dijo el primer día de clase, con su gracejo andaluz. Tú tienes cara de quien está descubriendo la libertad. Yo lo sé porque pasé por lo mismo cuando mi marido falleció. De repente, me di cuenta de que podía tomar decisiones solo mías. Doña Pilar tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas únicamente en mis deseos, sin necesidad de considerar las voluntades u opiniones de nadie más. También me apunté a un curso de cocina mediterránea, no para cocinar en casa, sino para entender las técnicas de verdad, la historia detrás de cada plato. Miguel, mi hijo, empezó a visitarme regularmente. Ya no eran las visitas por compromiso, cargadas de tensión, de esa que se sentía incluso en el aire. Ahora, venía a almorzar conmigo los domingos. Nuestras conversaciones dejaron de ser superficiales, de un «¿cómo estás?» superficial. Ahora, hablábamos de cosas profundas. De sueños. De planes futuros. De lo que él había echado de menos. Mamá, me dijo en uno de esos domingos, mientras compartíamos una paella que yo había preparado. Tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué tal si hacemos ese viaje a Andalucía que siempre quisiste? Yo pago todo. Pasamos una semana conociendo Sevilla, la Costa del Sol. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No solo por la generosidad de la invitación, sino por darme cuenta de que realmente me había escuchado. Que recordaba mis sueños. Hijo, sería maravilloso, pero, ¿estás seguro? ¿Y Laura? Miguel tomó mi mano. Su mirada era serena, pero con una melancolía palpable. Mamá, Laura y yo hemos terminado oficialmente la semana pasada. La noticia no me sorprendió del todo.
Miguel me había contado que su matrimonio estaba atravesando una crisis profunda desde los acontecimientos del año anterior. Laura estaba haciendo acompañamiento psicológico, cumpliendo con la prestación de servicios comunitarios, pero la dinámica entre ellos había cambiado de forma irreversible. ¿Cómo te sientes con esto?, le pregunté, con cautela. Aliviado, para ser honesto. Descubrí que hacía años que no era feliz de verdad. Vivía intentando mantener una armonía artificial, ignorando problemas que solo se acumulaban. La terapia de pareja que hicimos después de todo lo que pasó solo confirmó que éramos personas incompatibles. ¿Y ella, cómo reaccionó? Mejor de lo que esperaba, en realidad. Creo que ella también se dio cuenta de que necesitábamos un nuevo comienzo. Se va a mudar a casa de su madre por un tiempo, a reorganizar su vida. Necesita encontrar su propio camino. Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza por ellos, sino por la complejidad de la vida. A veces, la única solución es soltar. 2 semanas después, estábamos en Sevilla. Fue el primer viaje de placer que hice en más de 15 años. Y cada momento fue una revelación. Caminamos por el Parque de María Luisa, nos perdimos por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, probamos las tapas en Triana. Miguel fue el compañero de viaje perfecto. Atento, sin ser excesivo, interesado en conocerlo todo tanto como yo. Una tarde, mientras estábamos en un mirador, viendo el atardecer sobre el río Guadalquivir, me dijo algo que guardé en el corazón. Mamá, gracias por no haberte rendido conmigo. Por no haber dejado que los errores que cometí destruyeran nuestra relación para siempre. Hijo, tú eres mi familia. Las familias verdaderas resisten las tempestades. Cuando volvimos del viaje, tenía un mensaje de voz esperando en mi móvil. Era Laura. Desde la llamada un año atrás, no habíamos vuelto a hablar. Doña Carmen, sé que quizás no quiera escucharme, pero quería contarle que estoy terminando mi prestación de servicios comunitarios la semana que viene. He trabajado este año entero en un albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica, y ha sido una experiencia transformadora. Hizo una pausa antes de continuar. He conocido a mujeres que sufrieron cosas mucho peores de las que yo causé. Y eso me ha dado una perspectiva diferente sobre muchas cosas. Quiero que sepa que uso mi experiencia como ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuento mi historia a otras mujeres, para que entiendan cómo los celos y la inseguridad pueden convertirnos en personas crueles. Espero que un día pueda perdonarme, pero entiendo si eso nunca sucede. Escuché el mensaje 3 veces. Había algo diferente en su voz. Una humildad genuina que yo nunca había percibido antes. Algunos días después, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Llamé a Laura. «Aló», contestó ella, claramente sorprendida al ver mi nombre en la pantalla. «Laura, soy yo. Escuché tu mensaje. Doña Carmen, no esperaba que usted me llamara. Quiero que sepas que no te llamo para ofrecer una amistad, ni para fingir que nada ha pasado. Pero reconozco que estás intentando convertirte en una persona mejor, y eso merece ser reconocido». Hubo un silencio emocionado al otro lado. Lo que más me marcó de tu mensaje fue saber que estás usando nuestra experiencia para ayudar a otras personas. Eso demuestra madurez. Gracias por decir eso. Significa mucho, viniendo de usted, doña Carmen. Su voz estaba quebrada. Laura, no sé si algún día volveremos a tener una relación cercana. Quizás no. Pero ya no guardo rabia contra ti. La guardé por mucho tiempo y solo me hacía daño. Doña Carmen, me dijo, y pude sentir su sinceridad. Usted es una persona mucho más grande de lo que yo imaginaba. Siempre lo fue. Cuando colgué el teléfono,
sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. No era un perdón completo, eso aún estaba en proceso, pero era paz. Finalmente, paz. Hoy, a mis 64 años, tengo una vida que es verdaderamente mía. Mi apartamento pequeño, sí, pero acogedor. Mis cuadros de acuarela esparcidos por las paredes, mis libros de recetas andaluzas que traje de mis viajes, mis plantas en el balcón. Cada objeto aquí cuenta una historia, y todas ellas son mis historias. Miguel me visita regularmente, no por obligación, sino por puro placer. Nuestras conversaciones son profundas, llenas de risas y de planes. Hemos hablado de volver a viajar, quizás a las Islas Canarias. Él ha encontrado su propia paz también, y un nuevo camino. Conozco a gente maravillosa en los cursos que hago. Tengo una rutina activa y placentera. Por primera vez en décadas, me despierto cada día animada con las posibilidades que me esperan. El sol de la mañana se siente diferente ahora. Es un sol que me ilumina, no que me quema. La lección más importante que aprendí con todo esto, queridos oyentes, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 62 años, cuando muchas personas creen que la vida ya está definida, yo descubrí que mi verdadera vida apenas estaba comenzando. Es como si el tiempo me hubiese dado una segunda oportunidad. Y esta vez, la estoy viviendo a mi manera. Laura, ella aprendió de la manera más dolorosa posible que intentar controlar y disminuir a los demás solo nos disminuye a nosotros mismos. El precio que pagó fue alto. Perdió su matrimonio, tuvo que responder penalmente por sus actos, pasó por un proceso público de humillación. Pero quizás, al final de cuentas, fue el despertar que necesitaba para convertirse en una persona mejor. Espero que sí. En cuanto a mí, aprendí que la valentía no es la ausencia del miedo, es actuar a pesar del miedo. Tuve miedo de empezar de nuevo sola. Tuve miedo de perder a mi hijo. Tuve miedo de estar tomando la decisión equivocada. Pero actué, aun con el miedo en el cuerpo, y cada paso me llevó a una vida más auténtica y plena. Una vida que, sinceramente, jamás imaginé posible. Hoy, cuando cuento mi historia a mis amigas del curso de pintura, siempre termino con la misma reflexión. Chicas, les digo, no importa la edad que tengamos. No importa cuánto tiempo llevemos en una situación que nos hace infelices. Siempre hay tiempo para elegir la felicidad. Y no es solo una frase bonita, no. Es una verdad que vivo todos los días. La justicia se hizo, sí. Pero más importante que eso, la vida siguió. Y siguió de una forma más hermosa y auténtica de lo que jamás imaginé. Y así, queridos amigos, la historia de Carmen y su despertar llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? La vida nos pone a prueba de formas inesperadas. Me encantaría leer sus reflexiones. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, siempre leo cada uno de ellos, palabra por palabra. Si esta historia les ha tocado el corazón o les ha hecho reflexionar, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creen que también le emocionará, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Cada me gusta y cada comentario es un aliento para seguir compartiendo estas vivencias que nos conectan. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted el protagonista.